Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo vídeo de Universo Canelo. Hoy un sencillo y divertido experimento, una lámpara de lava. Muchas gracias. Y lo primero que antes de nada quiero comprobar sobre la bola de plasma que os enseñé el otro día es dos experimentos que me gustaría hacer. Y es si a esta bola de plasma le afectará el magnetismo, y luego la voy a exponer a un imán bastante fuerte por las dos polos, a ver qué ocurre. Y lo que comprobamos es que no le afecta el magnetismo. Cuando acerco el imán no le ocurre a la bola nada más y nada menos que lo que ocurre cuando le acerco la mano o cualquier objeto que sujeto. Por lo tanto, el imán no afecta al plasma, el magnetismo no afecta al plasma desde el exterior. Y la segunda cosa que quería comprobar es si le afecta un láser. Entonces he usado el láser verde que usamos para el microscopio a oscuras. He atravesado con el láser la bola y tampoco se observa ninguna reacción al láser. Es decir, que el láser tampoco excita el gas inerte del interior de la bola, ni el magnetismo tampoco. Es decir, no afectan para nada a este fenómeno. Y ahora vamos a hacer el experimento de la lámpara de lava. Echamos primero una parte de agua. Debe de ser la cuarta parte aproximadamente de agua versus aceite vegetal, que es el que vamos a usar. El agua la vamos a teñir un poquito de azul con tinta. Vamos a añadir un poco de agua con unas gotas de tinta, apenas un par de gotas, y ya tenemos un tinte para que contraste. Y ahora vamos a echar generosamente aceite de girasol. Aproximadamente la proporción de aceite versus agua teñida 3:1. Lo que vamos a hacer antes es usar el flash del móvil, la lámpara del móvil, para iluminar desde abajo el experimento. Entonces, como veis, coloco la luz, la pongo debajo del vaso y así podemos dar más contraste y ver mejor el fenómeno. Echamos el aceite. Vemos como automáticamente se va por arriba del agua al ser menos denso. Y esas burbujas que son bastante bonitas, cómo se reproducen esas burbujas, poco a poco se van a quitar y esperaremos a que esté todo más claro. Y ahora ya solo falta una cosa. Cuando esté todo el líquido con más claro, depositamos una pastilla efervescente que no la necesitemos, de las que están caducadas, por ejemplo, y entonces ahora empezamos a ver el fenómeno. Al disolverse la pastilla, desplaza ese anhídrido carbónico, el CO2, el agua más densa hacia la parte superior y después esa agua vuelve a descender formando ese espectáculo que veis. Esto desde luego es mejorable y viendo cómo se ha producido el experimento os voy a hacer algunas observaciones y mejoras para en el futuro hacer este experimento. Además lo voy a hacer de otra manera en el cual pueda ser un experimento, una experiencia permanente, porque aquí ahora dura el experimento tanto como dura la disolución de la pastilla en el agua. Después se acaba. Pero entonces vamos a hacer uno que mientras esté la luz encendida esté funcionando la subida y bajada de materiales de distinta densidad. Además vemos que el interior del cristal se empaña un poco con ciertas partículas. Eso también lo vamos a evitar
con un sencillo truco que haremos en otro experimento. Bueno, pues espero que hayáis disfrutado de este vídeo. Pronto muchas más experiencias en Universo Canelo. No olvidéis suscribiros. Muchas gracias por vuestra atención.